Aquí puede que se encuentre un gato escondido. Capítulo 15. La terapeuta hojeaba algunas notas en silencio mientras Jimin, sentado con la espalda recta y los dedos entrelazados sobre su regazo, observaba la ventana con gesto sereno. Esa pose tan formal, tan ajena al siglo en que se ahora habitaba, era parte de lo que más intrigaba a la profesional. ¿Entonces la cena con la familia de Jeon fue difícil?, preguntó ella suavemente, dejando el cuaderno a un lado. Jimin ladeó la cabeza pensando. No fue muy diferente a mi vida anterior, dijo finalmente. La mesa, las voces altas, las expectativas familiares, el aire denso. Solo que en mi época todo era más callado, más hipócrita tal vez. Nadie decía las cosas con palabras tan burdas. La terapeuta sintió con interés, tomando nota mental. Luego volvió a la pregunta que por meses había rondado sin respuesta firme. Park Jimin, aún no comprendo por qué se aferra a esa vida pasada. ¿Por qué dice ser un conde o un duque? ¿Por qué esas figuras? Jimin alzó las cejas, no ofendido, sino casi sorprendido por lo que él consideraba una duda simple. Porque hay una diferencia real entre ambos, explicó. Un conde tiene deberes más territoriales. Es un custodio menor, alguien que recibe tierras y paga con servicio y lealtad. Un duque es superior, más cercano a la corona, más influyente. La terapeuta lo miró con atención. ¿Y usted era? Yo estoy en medio, respondió Jimin con naturalidad, pero sin orgullo. Oficialmente conde por herencia paterna, pero me fue prometido un ascenso al título de duque al unirme en matrimonio con cierta familia. ¿Entonces su compromiso lo haría subir? Exacto. No era amor, era fusión. Un noble asciende por matrimonio, por alianzas. El matrimonio era el puente. ¿Y por qué no ocurrió? Jimin desvió la mirada. Un gesto imperceptible de incomodidad recorrió sus facciones. Sus labios se apretaron antes de contestar con tono contenido. Porque no deseaba casarme, no con ella, no con nadie de ese linaje. ¿La rechazó? Más bien, me demoré lo suficiente como para que me dejaran de lado, dijo Jimin, apenas moviendo los labios. Al final, ser conde o duque no cambia lo que uno es, solo lo que esperan que uno sea. La terapeuta notó unas palabras y lo miró de nuevo. ¿Y ahora cree que está escapando de esa expectativa? No lo sé, dijo Jimin bajando la voz. Pero en este siglo, al menos puedo sentarme en la misma mesa que mi mozo sin que me llamen demonio. La terapeuta guardó silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque a veces la verdad venía disfrazada de delirio y otras veces el delirio era la única forma segura de decir la verdad. La terapeuta levantó apenas la vista del bloc de notas, sus ojos buscando los de Jimin, que ahora estaban fijos en el piso, como si lo estuviera contando en rombos invisibles. Había un silencio denso en la sala, no incómodo, sino cargado de algo no dicho. Entonces, si no se casó, ¿por qué sigue refiriéndose como duque? Preguntó con voz suave, sin confrontar, como si tejiera con cuidado los hilos de una historia frágil. Jimin no respondió al instante. Sus labios se movieron un poco, pero las palabras tardaron en formarse. De hecho, sí me casé, dijo al fin, con voz baja pero firme, o algo así. La terapeuta alzó las cejas, pero no interrumpió. El día que desaparecí fue horas antes de la ceremonia. Solo faltaba aceptar frente a la corte y con eso el título completo sería mío, el ducado, la vida trazada. Jimin tragó saliva, su mandíbula apretada. El silencio volvió, pero esta vez con un peso aún mayor. La terapeuta esperó unos segundos más y subió a alistarse para... Jimin no respondió.
Para la ceremonia, insistió ella paciente. Nada. Para despedirse de alguien, Jimin cerró los ojos un instante y murmuró casi inaudible. Deseo acabar la sesión, por favor. La terapeuta suspiró. Sabía que no iba a empujar más ese muro. Lo conocía, lo había visto en muchos pacientes. Algunos lo construyen con miedo, otros con orgullos, pero Jimin lo construía con vergüenza, con algo que ni siquiera él lograba nombrar. Muy bien, Jimin. Quédate aquí un momento, dijo con calma, poniéndose de pie. Voy a llamar a Yeon para que vengas con él. ¿De acuerdo? Jimin asintió sin decir nada, pero su mirada estaba lejos, perdida en alguna iglesia con vitrales, en un espejo que ya no respondía. Mientras la terapeuta salía del consultorio, él seguía ahí, callado, pensativo y por primera vez en mucho tiempo, pequeño. Yeon entró al consultorio con pasos tranquilos, pero su mirada buscaba a Jimin con atención. Lo llamó en voz baja. «Jimin, ya es hora». Pero Jimin no respondió. Estaba sentado en el borde del sofá, las manos entrelazadas sobre las rodillas, la espalda recta, los ojos fijos en algún punto que ya no estaba en esa habitación. Parecía haber algo que solo él conocía, algo que ni siquiera Yeon podía alcanzar. Yeon frunció el ceño y se acercó con cuidado, bajando el tono. «Jimin, hey, ya terminó», susurró más cerca. Nada. Yeon se agachó frente a él, apoyando una rodilla en el suelo, mirándolo desde abajo. Tocó suavemente su rodilla con la mano, como quien despierta a un niño de un sueño profundo. «Ya vamos a casa, Alteza», dijo con tono suave y cálido. Jimin parpadeó, como si algo se rompiera en su mente y lo trajera de vuelta. Sus ojos, antes lejanos, buscaron a Yeon, y un pequeño suspiro escapó de sus labios. «Sí, claro», dijo con calma, volviendo a la realidad. Yeon se incorporó y lo ayudó a levantarse. Ambos se despidieron cortésmente de la terapeuta, Jimin con una inclinación breve de cabeza, casi ceremonial. Mientras caminaban por el pasillo, Yeon le palmeó el hombro. «Ahora viene tu clase de educación física», dijo, intentando sonar alegre, ligero. Jimin asintió, sin entusiasmo pero sin quejarse. Llegaron a la escuela. Jimin se puso el uniforme deportivo con su usual precisión, pero en clase no era el mejor como solía. No corregía al profesor, no levantaba la mano, no tomaba la delantera, solo seguía las instrucciones, casi invisible. Jimin, el joven que hablaba con tanta firmeza sobre linajes, ducados y etiquetas, ese día era simplemente un alumno más, uno que parecía tener el cuerpo en la pista y el alma atrapada entre vitrales y espejos rotos. Cuando Jimin se cayó durante la actividad, al principio pareció solo una torpeza, pero no se levantó. El maestro se acercó y le habló con calma, luego con un poco más de firmeza. «Jimin, ¿estás bien?» Nada. Ni una palabra, ni un parpadeo de incomodidad, solo el cuerpo de Jimin sentado en el suelo, la cabeza algo gacha, las manos sobre el suelo como si hubiera olvidado cómo levantarse. Desde las gradas, Yeon sintió que algo no andaba bien. Se puso de pie tan rápido que la banca tembló y bajó corriendo con la ansiedad de un padre que siente que su hijo está a punto de colapsar. «Jimin, Jimin, contéstame». Al llegar, los auxiliares ya estaban ahí. Le pusieron luz en los ojos y lo revisaron. Pupilas normales, pulso normal, solo un ligero golpe en la rodilla, un simple tapón que no justificaba ese nivel de desconexión. Pero Jimin no hablaba, no reaccionaba, no lloraba ni dramatizaba. «Esto no es normal», dijo Yeon, apretando los labios mientras lo ayudaba a ponerse de pie. «Parece más una desconexión emocional», comentó
a uno de los auxiliares al maestro. Lo vamos a anotar en el reporte del centro. Jeon asintió en silencio, agradeciendo con una inclinación rápida. Puso el brazo de Jimin sobre sus hombros para cargar con su peso. Estaba demasiado tranquilo, demasiado liviano, como si se hubiera desactivado. Vamos al hospital, Jimin, ahora, le dijo mientras lo conducía al auto. Jimin no respondió. Dejó que lo guiaran como si fuera una marioneta sin hilo. Ni siquiera se quejaba del movimiento ni del dolor de la rodilla. Solo dejaba que Jeon lo jalara como si estuviera en pausa. Y Jeon, con el corazón apretado, no podía dejar de pensar: él no es así. Algo le pasa. Algo se rompió y no sé cómo arreglarlo.